Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos de la comunidad de Ecuador Inmediato. Tengo mis motivos personales para cada decisión que asumo. Y esta, la de la consulta popular, me obliga a exponer a la comunidad mi criterio muy personal, mis motivos particulares propios de mi reflexión, para llamar a la gente a votar todo no en la consulta popular. Y voy a exponer 11 razones, 11 motivos, como 11 son las preguntas lanzadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa Asín. Empecemos porque me opongo a la consulta. Considero un gasto innecesario de $60 millones que deben ser más bien derivados hacia los hospitales, las escuelas, a las necesidades del país, y que el mandatario ecuatoriano tenía la obligación de canalizar, como va a terminar siendo, un proceso ante la legislatura, que deben legislar y no proponer una consulta popular que termina por ser un alto grado de afectación a la nación. Mis motivos. El primero, lo que ha hecho el presidente Noboa con Verónica Abad. Perseguirla, sin saber los motivos por los cuales la nación tiene que soportar el trato humillante a su vicepresidenta, que la eligió con la misma votación que a él, y que en estos momentos genera todo un conflicto, tanto en el país como en el exterior. Lo que está haciendo con Verónica Abad no es válido. La segunda razón, el conflicto con Rusia. Le íbamos a vender armas rusas a Ucrania, que es enemigo en este momento en un proceso de guerra con esa nación, abusando de toda una serie de beneficios que tuvimos, sea en la entrega de armamento como en la negociación comercial. Fue humillante para el Ecuador la salida del presidente Noboa a disculparse y a ofrecer que no procederá a entregar ningún arma, desdiciéndose él mismo. Lo tercero, el asalto a la embajada del Ecuador en México. El presidente Noboa se equivocó. No se pueden violar las delegaciones diplomáticas. No se puede cuestionar el derecho de asilo, porque son principios universales, ya discutidos con larga experiencia, con sangre de por medio, que el presidente Noboa echó por el traste de la basura. El cuarto motivo, el haber entrado a la fuerza atropellando a los diplomáticos como Roberto Canseco y secuestrar al vicepresidente Jorge Glass. Ese secuestro le va a costar con el tiempo al presidente Noboa un juicio en México y ante la Corte Internacional de Justicia, por no otorgar el salvoconducto, por no garantizar la respetabilidad de la protección del Estado mexicano para un ciudadano ecuatoriano. El quinto motivo, el engaño que soportó el Ecuador por el 15% del IVA. No era para la seguridad, no era para sanar
los errores de Guillermo Lasso, no era para pagar sueldos, era para cumplir de manera miserable con ese grupo de delito organizado llamado Fondo Monetario Internacional que le vive expoliando a nuestras naciones y destruyendo a las mismas. Por complacer al FMI, el presidente encausó ese 15% del IVA engañando a la nación. El sexto motivo, el falso ataque a TC Televisión, con el cual consiguió declarar un conflicto armado interno. Hasta ahora resuenan en las mentes de los ecuatorianos una especie de farsa montada mientras se han liberado ya a los presuntos asaltantes al canal de televisión TC. El caso ha quedado en nada y resultó, a la larga, una farsa que más causa insatisfacción y acusaciones al régimen que un beneficio a su imagen. Séptimo motivo, sacar a los militares a las calles para que procedan de mala manera. ¿Por qué? Porque si bien era necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentarse con el narcotráfico, que lo hicieron en cierto momento de forma parcial y ahora prácticamente han desaparecido de las calles, el presidente Noboa va a tener que absorber cuando los militares asesinaron a un ecuatoriano como el joven Javier Vega Ipaneque, en la ciudad de Guayaquil, cuando el joven iba con su primo a vender un perrito. Fue victimado con 2 disparos de las fuerzas militares, que después en un comunicado ofensivo maltrataron a este joven acusándole de terrorista, cuando en realidad era una persona que aportaba a su comunidad. Era un cantor de su iglesia evangélica. El chico del perrito tiene que ser enjuiciado a unas fuerzas armadas que mancharon su uniforme con una sangre inocente y que le toca también a usted, presidente Noboa, porque dio la orden. Octavo, los apagones. ¿Por qué tenemos que soportar la incapacidad, la ineptitud, la imbecilidad con la que desde su gobierno ha tratado el tema de los apagones? Hoy nos encontramos en una crisis económica, social y hasta política como resultante de su incapacidad de enfrentar el estiaje y nos causa un grave daño a la economía desde lo personal, pasando por lo familiar hasta lo industrial. Nos quitaron la luz. Los apagones fueron culpa de la ineptitud del gobierno de Noboa. Lo noveno, el falso sabotaje. A estas alturas, el gobierno de Noboa quiere culpar al correísmo, según los 2 canales miserables que actúan en defensa de la palabra presidencial y en contra de la verdad, Ecuavisa y Teleamazonas. Para ellos, el sabotaje es del correísmo. Cuando fue Daniel Noboa el que nombró a su ministra, Andrea Robo, sin experiencia en el sector eléctrico, nunca reclamaron. No existe tal desfogue de agua, sería una falsedad, montada por los 2 canales y argumentada por el gobierno. Es falso. Como falso es el sabotaje que ahora aducen con el fin de justificar su falla en medio de la consulta popular. Más infame no se puede ser, ¿no? Décimo, la presunta compra de legisladores, la salida de los partidos y algunos de ellos, especialmente de la Revolución Ciudadana y los socialcristianos, para conformar una nueva mayoría. ¿Con qué objeto? La conspiración en contra de Verónica Abad para lograr que se vaya del cargo antes de agosto, que le toca asumir porque el presidente Noboa tiene que irse en campaña para la reelección. El 11º. Son los insultos que nos ha irrogado el presidente a quienes nos oponemos a su consulta. Presidente Noboa, los ecuatorianos que votamos no, no somos narcos, no somos criminales, no somos asesinos, no somos corruptos. Somos ciudadanos que hemos tenido siempre la oportunidad de la palabra firme y que ahora, ante su propuesta, le decimos no.
no porque quita derechos a los trabajadores, no porque destruye la institucionalidad del Ecuador, no porque permitirá el abuso de las Fuerzas Armadas y no porque el Ecuador está sujeto a un arbitraje internacional que nos daría muchísimo daño. Esa actitud insultante, peor que los enemigos y rivales que usted dice tener, en una arrogancia sin nombre, nos está generando una urticaria y una molestia, porque está usted acusando a gente inocente cuya única actitud es oponerse a un gobierno que lamentablemente da todas las muestras de autoritarismo. El todo no es la recomendación para todos. ¿Saben por qué? Porque no es bueno darle poder a un autoritario. Vean lo que ha hecho hasta este momento en estos 5 meses. Un autoritario con poder puede destruir una nación. Ejemplos hay en el mundo. Todo no. Todo no. Gracias por estar con nosotros. Deme su clic en gracias, su like o permítame seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. 20 años. Sigo luchando por la vida.